Bueno, buena tarde. Esta es mi cuarta, no sé cómo llamarlo, charla, conversación. Yo soy Toni Segarra, trabajo en publicidad o anuncios. En la opinión que ya os transmitirá Enrique Gracián, los publicistas somos los que tenemos la culpa de todo lo malo que ocurre en el mundo. Así que yo soy uno de ellos, soy uno de los culpables. Cuando recibí el encargo de esto, de hacer charlas sobre creatividad, de invitar a creativos, pues bueno, primero digamos, nos planteamos personajes obvios, ¿no? He hablado con un arquitecto, con un cocinero, que a mí me parecía muy importante, con una fotógrafa, directora creativa, sobre todo de moda, y de pronto, otro día hablando con Pablo, caí en la cuenta de que si tenemos que hablar de creatividad, probablemente el principio tenía que haber sido Enrique, ¿no? Tenía que haber sido la matemática, ¿no? Que aunque no sea obvio, me parece que es seguramente la máxima expresión de esa capacidad humana, ¿no? Que es la creatividad. Enrique Gracián es matemático, entre otras cosas, y ha escrito, yo os quería recomendar, los he visto que están en la entrada, habéis tenido la bondad de ponerlos allí, porque ha escrito dos libros últimamente, uno se titula Construir el mundo y otro La historia de los números, que a mí me han hecho sentir particularmente inteligente. Yo formo parte de ese 90% de la población, o 95%, no sé si está calculado, sí, más o menos, que en un momento determinado de nuestra adolescencia abandonamos para siempre las matemáticas porque no entendíamos nada, ¿no? Entonces decidimos que aquello no era para nosotros y abandonamos. Entonces estos libros, y la física obviamente también, esos libros no sé muy bien cómo lo consigue, es un gran acompañador de cerebros renqueantes. Estos libros consiguen que entiendas más o menos lo que nunca entendiste, ¿no? Y es verdad que no llegas a extremos... de hecho, me gusta mucho porque en esos libros hay un momento en el que él es consciente de que lo que está contando ya no es para tu nivel y entonces te lo dice, ¿no? Entonces te sientes un poco más idiota, pero muy cómodo, diciendo, bueno, por lo menos por ahí no vamos a entrar. Y me parece que para hablar de este asunto de las matemáticas es la persona con la que más confianza puedo sentir y que mejor lo puede explicar, seguramente, ¿no? Más allá de que le apasionan otras cosas que tienen que ver con la creatividad de una manera más evidente, ¿no? Entonces, nada, como siempre digo, esto no es una entrevista porque yo no soy entrevistador, voy a irle preguntando cosas que a mí me interesan y espero que en el camino pues, salga una conversación razonablemente interesante, sobre todo de lo que diga él. No sé si quieres añadir algo antes de que te empiece a... Aquí quiero decir algo antes de empezar. Venga. Hay una especie de, yo no sé si llamarlo manía o vicio, vamos a decirlo así, de pensar que para entender las matemáticas hay que ser muy inteligente. Y eso no es verdad. O sea, no es verdad, primero porque las matemáticas son muy fáciles. Lo que es difícil es la filosofía, por ejemplo. Pero las matemáticas son fáciles. Entonces, cuando Tony dice, nos avisa de que esto ya es para un nivel más inteligente, no es más inteligente. Es que se puede salir del campo de intereses de una persona. Es decir, yo puedo me puede gustar mucho la música, pero si lo que me están planteando es un asunto sobre composición y armonía que es complejo, pues me voy, porque no está dentro de mi campo de intereses, no porque no lo pueda entender. Bueno, una vez hecha esta puntualización, podemos empezar a hablar. Vale, pues dentro de nuestro campo de intereses, digamos. No sé, lo he buscado estos días y no lo he encontrado, así que seguramente me lo he inventado. Pero creo recordar que en Sapiens, en el libro de Harari, Harari hacía una afirmación, algo así como que la matemática, que es tú esto lo dices en tu libro, es una invención humana, claramente, tiene la virtud extraordinaria de encajar de una manera incomprensible con la realidad. Casi incomprensible con la realidad. Si eso es así, y no sé si lo que acabo de decir es una barbaridad, estamos hablando un poco eso, de una invención, de una ficción, o sea, de un intento de explicar el mundo que crea leyes que lo explican, aunque no sepamos muy bien luego por qué funcionan, ¿no? Sí, has preguntado varias cosas a la vez y todas bastante complejas, o sea, que voy a intentar contestar un poco. A ver, se dice, porque hay muchas frases hechas en el mundo de las matemáticas, y una de ellas es que las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. Esto suelen decirlo los físicos. Y esto es porque la mayoría de las ciencias, ahora no quiero decir todas, pero podría,
son empíricas, es decir, que necesitan hacer un experimento, porque lo que tratan es de predecir. O sea, la física, cuando consigue entender por qué los objetos, cuando los sueltas, se caen al suelo, lo que hace es intentar predecir cuánto tiempo va a tardar en caer, a qué velocidad va a llegar, todo ese tipo de cosas. Y para hacer esto necesita fórmulas. Y para tener fórmulas hacen falta matemáticas. Entonces, acabamos yendo a parar siempre a las matemáticas. Y en este sentido, como tú decías, puede ser un lenguaje universal de la naturaleza. En general, las ciencias aplicadas, economía, todas estas, todas tienen una estructura matemática. Otras que pueden no parecerlo, como geología, química, todas acaban siempre necesitando tirar, por ejemplo, de la física. La química, sin la física no se aguantaría, porque lo más profundo de la química es física. Y la física sin matemáticas no existiría, prácticamente. Entonces, al final todo acaba convergiendo ¿en qué? Pues podríamos decir que en un lenguaje, si se quiere, o en un método, que a mí me gusta más. Es una manera, una metodología para pensar. Para pensar independientemente, esto que voy a decir ahora puede parecer un poco raro, independientemente de qué es aquello que estamos pensando. Estas son las matemáticas. Es decir, las matemáticas se abastecen a sí mismas. Es una estructura lógica que no necesita de corroborar nada que no lo tenga aquí dentro, ni que se alimentan a sí mismas en este sentido. No sé si me he quedado claro esto. Sí, que esto me llevaría a una cosa que tú dices en tu libro y que me fascinó, que es, o sea, hay como una matemática aplicada, es decir, que tiene una cierta utilidad, por llamarlo de alguna manera, y bueno, una utilidad clarísima, está claro, si no, no volarían los aviones y no habría móviles. Y luego hay una matemática que creo que se llama pura, ¿no? Que Sí. de la matemática pura, en la matemática pura yo detecto una cierta intención de buscar una belleza, casi porque sí, ¿no? O sea, estaríamos hablando de un arte, es decir, normalmente entendemos que una cosa es arte, o por lo menos es una de las posibilidades, cuando deja de cumplir una función social, ¿no? Esa matemática, digamos, esa matemática pura estaría ahí, es decir, es por el placer de pensar y formular, y por la belleza de una fórmula, digamos. Sin duda. No sé qué fue, porque ahora no me acuerdo, que dijo que un matemático que dentro de sí no cobija a un poeta nunca podrá ser un matemático. O sea, porque, aunque ya sé que ahora puede costar de creer en este momento a mucha gente, la poesía, la música y las matemáticas se mueven por zonas comunes en el espíritu humano, en este sentido. Digo que cuesta de creer por una razón muy simple, porque los resultados de la poesía o de la música los podemos percibir con mucha más facilidad. Los resultados de la matemática requieren ni más ni menos que años de formación, y esto es lo que hace que digas, pues no me puedo enterar bien de cuál es esta cosa tan bonita, ¿no?, que estamos hablando, esta belleza que tiene. Y el motivo es ese, porque es casi, como diría yo, una accesis, o sea, que aquello que dices, no, son muchos años de tal y entonces podrás entender esto, ¿no? Y pues en las matemáticas sucede algo parecido. Ese es uno de los motivos por el que son tan difíciles de divulgar en este sentido. Pero esto que decías de la matemática aplicada, hay una clara diferencia en matemáticas entre lo que son las matemáticas puras, vamos a decirlo así, con un nivel de abstracción muy alto, y lo que es la matemática aplicada. La matemática aplicada, bueno, empieza con los números, para entendernos. O sea, nosotros aprendemos en el colegio los sistemas de numeración, etcétera, sin los cuales no podríamos dar un paso, ¿no? Porque todo lo que hacemos durante todo el día, aunque no seamos conscientes, es contar, medir y pesar. Estamos constantemente haciendo esto. Entonces es lógico, pues, que se haya desarrollado una matemática aplicada, pues cuando viene un arquitecto y quiere construir una casa y sabe si se va a caer o no, pues necesita tener herramientas de cálculo que le proporcionan las matemáticas para poder hacer su trabajo. Esto serían las matemáticas aplicadas.
Había algunos ejemplos que me gustan porque me hacen gracia de la importancia que tienen las matemáticas aplicadas, y uno de ellos es el de los venecianos, que digo los venecianos, aunque hablo del comercio en aquella época en el Mediterráneo, que sufrió un boom muy grande debido a que se podía navegar más y se importaban cosas de Oriente, etcétera, etcétera, y entonces había gente que empezó a ganar mucho dinero. Pero se daba el caso de que en un momento determinado un rico comerciante veneciano no tenía la más remota idea de si era supermillonario para construir un palacio o estaba totalmente arruinado. Y es porque nadie le llevaba las cuentas correctamente. Y fue en aquella época que salió un matemático que hizo matemática aplicada y que inventó una cosa que, gracias a Piazzolo, que no se ha movido prácticamente hasta hace muy poco. O sea que durante siglos aquel libro, que es un libro de contabilidad, ha estado tal cual. Y fue una idea muy simple. Dijo, aquí está el debe y aquí está el haber. Y a partir de aquí los comerciantes empezaron a tener una clara conocimiento de lo que tenían. Ahora nos puede parecer raro, pero no lo era. Hay que tener en cuenta que hablamos de épocas en donde los números eran bichos raros y los manejaba muy poca gente y tal. En este sentido, la matemática aplicada juega un papel muy importante hasta hoy en la historia. Otro tema es qué pasa cuando la matemática aplicada invade a la matemática teórica, cosa que ha sucedido algunas veces en la historia. Cuando digo invade me refiero que adquieren tanta importancia que se deja de hacer matemática teórica. Esto pasó con la época de los egipcios. Luego los griegos recuperaron la matemática teórica pues, con un boom impresionante, ¿no? Que es todo lo que recoge Euclides, etc. Y con el Imperio Romano volvió a suceder que la matemática aplicada volvió a coger otra vez tanta fuerza, porque se dedicaban, no paraban de hacer cosas los romanos, construir ciudades, construir canales, era una vorágine, que la matemática desapareció, la matemática teórica. Durante 8 siglos, no hubo ni un solo descubrimiento en matemáticas, ni uno, absolutamente. Es como si hubiera desaparecido para siempre. Y se recuperaron otra vez en el Renacimiento. Y entonces, cuando digo recuperaron, me refiero a esa matemática pura que no, cuando alguien está trabajando no está pensando en cuál va a ser la aplicación si es que la tiene. Pero claro, la matemática aplicada necesita alimentarse de algo y entonces es peligroso que la otra desaparezca. Todo este rollo lo cuento porque ahora estamos en un momento de la historia en donde parece ser que esto va a volver a suceder. La matemática aplicada ha cogido un auge tan enorme en este momento, entiéndase la estadística, el cálculo de probabilidades, etcétera, etcétera, que entre los matemáticos hay un cierto temor de que volveremos otra vez a dejar de hacer matemática teórica. Bueno, esto es diferente. Lo que decías de la matemática... Luego hay un momento en que hablas en tu libro de matemática libre. Me hace pensar, estaba leyendo estos días, me regalaron otro día un libro de Carmelo Iribarren, creo que se llama, es un poeta de San Sebastián, que hace una poesía muy aparentemente sencilla, ¿no? En verso libre, en metro libre. Y él empezó escribiendo con métrica tradicional, ¿no? Y él decía, claro, es que el metro libre nos pensamos que es libre, pero de libre no tiene nada, ¿no? Es decir, tienes que haber hecho previamente, tienes que ser bien conocedor de la tensión musical y del ritmo de la métrica tradicional para poder hacer un metro libre que se pueda considerar interesante o razonable. Y luego en la poesía también está esta idea que los franceses lo han explicado todo, hablan del le mot juste o algo así, ¿no? Es decir, que este hombre decía, es que hay muchos poemas que si cambio una palabra o quito una palabra se desmoronan. Solo puede ser esa palabra y no hay otra posible. Que eso al final, como decías tú hace un momento, es claramente una fórmula, ¿no? Ya no estamos hablando de algo fluido o algo cambiable o algo, sino de casi de una poesía exacta, ¿no? De alguna manera. El asunto de la exactitud del que tú hablas en el libro y del que dices que no es del todo posible. O sea, la pregunta sería, o si es una pregunta,
¿cómo entronca la idea de la exactitud con el tema de la creatividad, que aparentemente es libre, y estamos hablando de matemática libre y metro libre, pero luego no hay tal libertad? Es decir, ¿hay un lío, no? ¿O no? No, ¿Tienes algo que decir o me salto a otro tema? no, sí que tengo algo que decir. En el fondo estamos hablando de reglas del juego. Sí. Y entonces las matemáticas lo que tienen muy bien definido son sus reglas del juego, que básicamente son en el ámbito de la lógica, ¿no? ¿Hay subjetividad en el gusto, criterio estético, digamos? Sí. ¿O no es posible? Sí, por ejemplo, un problema concreto puede tener, y de hecho tiene, más de una solución, ¿de acuerdo? Y es valorada la solución más bella, porque puede tener 3 o 4 soluciones y todas ser válidas, o sea, estar todas correctamente, ser exactas. Pero en matemáticas se valora la más bonita. ¿Es así? Es así esto, hasta ahora. Y se valora al matemático por esa capacidad que tiene de conseguir esta simplicidad, haber encontrado justo el punto que da un lenguaje que al conocedor le embelesa como puede embelesar a alguien escuchar una partita de Bach o algo, una música que le guste, que hace así. El matemático también hace esto, dice, caray, y siente de pronto, tiene una sensación difícil de explicar y de transmitir, porque claro, siempre tiras de ejemplos de la música, la poesía, o cosas que de alguna forma te muerden, ¿no? Emocionalmente, y lo intentas, no es fácil. Pero en matemáticas todavía es más complicado, porque no hay una percepción externa de un sonido, de un cuadro, de algo. Es lo más semejante a una poesía, es algo que sucede aquí dentro y de pronto hace ¡pac! Haces así y dices, qué bonita. Ya, esto que acabas de decir, mira que hemos hablado a veces, no lo habíamos hablado nunca. Luego, ¿podría hablarse de estilos en matemáticas? Has dicho, es bello por su sencillez, pero ¿podría haber, por ejemplo, una fórmula barroca y que por eso fuera muy hermosa? Sí, pero no. ¿O no? No. No, ¿qué va? ¿Podría hablarse de corrientes, digamos, o no? No, lo que pasa es que lo bello perdura en matemáticas, es lo que acaba quedando. Lo otro acaba olvidándose, de alguna manera. Ha habido épocas que han sido muy farragosas, vamos a decirlo así. Y además es fácil verlo si buscáis en internet y lo podéis encontrar. Hay una época, antes de que surgiera la álgebra tal como la conocemos, o la aritmética, cuando lees un texto de matemáticas es insoportable. O sea, no hay... Todo es literatura mala. No hay ni número. Todo, y esto y lo otro y tal, es complicado. Y a mí personalmente, que yo he intentado leer algunos, leo 3 páginas y acabo diciendo, bueno, un momento, tengo que volver a empezar, porque me ha costado entenderlo. Y está diciendo una cosa que en el lenguaje actual ocupa 3 líneas, nada más, se acabó. Entonces, esto, a lo largo de la historia acaba barriendo todo esto para dejar, es como una especie de crisol, ¿no?, que va dejando, ahora me voy a poner un poco cursi, va purificando y va dejando lo puro en las matemáticas. Y lo otro va quedando más olvidado. No es bien un estilo, pero... Ya. Hemos hablado directamente, era un tema que yo quería ir sacando, pero bueno, ya hemos entrado directamente en ello, de la poesía. A mí, yo tengo la sensación de que la poesía es el intento del lenguaje escrito y hablado, que es seguramente el lenguaje más útil, pero el menos definitorio, o el que menos permite explicar de alguna manera las cosas, ¿no? Yo creo que la poesía es el intento de ser música de alguna manera, es el intento del lenguaje de ser... Y la música es probablemente digamos, la creación más sublime que ha conseguido el ser humano jamás en términos de lenguaje artístico o de cualquier otra cosa. Es decir, y la música es literalmente números, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, bueno, a ver... Es decir, a mí me fascina que a partir de números se pueda construir, Bach pueda hacer... No, es que no es verdad. Vale. Bueno, es verdad. Hay una tendencia a creer esto para buscar las matemáticas allí donde no están. Bueno, sí están, pero no tienen ese protagonismo tan grande, ¿sabes? O sea, yo estoy completamente de acuerdo al 200% en que la música es lo más.
Entre otras cosas porque no necesita traducción, o sea, da igual el lenguaje. Y ahora hablaré de esto en matemáticas. La música sí es cierto que está basada en unas frecuencias, vamos a decirlo así, ¿no? Las frecuencias de oscilación que se llaman. Una cosa oscila pues 440 veces por minuto, entonces es un la, y si no es un do, etc. Y con esto se construyeron las escalas musicales, sin las cuales no se podría hacer música. Hasta ahí vamos bien. Meterle mano a esto sí que lo hizo un matemático, que además era un sacerdote francés. Y entonces, Enrique... ¿Cuánto le debemos a la Iglesia? A pesar de que tú te resistas a admitirlo. Y a los publicistas. Claro. Que somos más o menos... Más o menos lo mismo, sí. Con esto, bueno, no me quiero enrollar ahora, aunque es muy interesante, pero no lo voy a hacer. Se consigue la escala cromática, para entendernos, ¿no? La famosa escala cromática, con la cual ya es la música que nosotros ya podemos crear, componer, etcétera, etcétera. Que conlleva también pues, la creación de instrumentos especiales que antes no había, que pudieran hacer todo esto, etcétera. Ahí hay una componente matemática, sí, pero es una componente de cálculo, no tiene... Es una herramienta. Y como ya hemos dicho que esta herramienta la necesitas para ir a comprar al súper, está en todas partes, en este sentido. Ya, es un lenguaje. Entonces, Perdona, es que aprovecho para sí. decir una cosa que a mí me parece muy importante. Las matemáticas son un lenguaje universal. Y esto es uno de sus mayores logros. Yo tengo en casa, porque lo pedía un amigo, los libros de texto de bachillerato de Rusia y China. Y que, por cierto, no tienen nada que ver con los nuestros en cuanto al formato y el aspecto, porque son de lo más austero. O sea, los libros de matemáticas de un instituto chino son lo que se dice negro sobre blanco y no hay nada, nada agradecido. Bueno, pues yo puedo coger, esto lo pongo en el libro este que tenéis aquí en la portada, este de los números, hay un relato de esto. Yo cojo un libro de estos chinos, no tengo ni idea de chino y sé exactamente lo que pone, porque veo las fórmulas y digo, ya sé lo que está diciendo aquí. O ruso, y no tengo ni idea ni de chino. Y es porque las matemáticas han conseguido ser ese lenguaje universal, que yo creo que es tan universal, y ahora me voy a pasar mucho, que si lo pudiéramos poner en una nave espacial y lanzarlo al espacio, podríamos tener alguna respuesta. Bueno, pero esto hay naves espaciales con mensajes para... Sí, bueno, son mensajes que les ponen algunos de los logros que hemos tenido nosotros. No, pero yo me refiero... ¿Sabes que en la última nave espacial, esto me lo contó Agustín Fernández Mayo, que no es sospechoso de ser publicista, sino que es escritor y físico? Y me dijo, supongo que sea verdad, que en la última cápsula, estas Voyager que se lanza al espacio, ya no tiene... La primera era una especie de cápsula, yo creo que ideada por Carl Sagan, me parece que fue, y una cosa bastante incomprensible incluso para alguien de la Tierra. En la última, uno de los elementos que han utilizado es un anuncio de Doritos, que alguien muy científico decidió que explicaba perfectamente a la especie humana. Está bien. O sea que, algo hacemos razonablemente bien. No, quería hablar de un señor cuya amistad compartimos y su demencia también, Ferran Adrià. Para abrir un tema que me parece fundamental en el asunto de la creatividad. Ferran Adrià cerró su restaurante, el Bulli, en 2011 y entre otras, lo digo porque Enrique estuvo ayudándole a tratar de ordenar su locura, en el buen sentido de la palabra. Trató de crear una cosa que se llama la Bullipedia, que era una especie de recopilación de todo el conocimiento gastronómico de la humanidad. Esto en el 2011. 6 o 7 años después de empezar, recuerdo que un día, hablando con él, le pregunté, ¿cómo va la Bullipedia? Y Ferran me dice, a ver, Toni, es que solo el tomate, ya no lo puedo acabar, o sea, solo la Bullipedia del tomate no me da la vida, no, es infinita. El tomate es infinito. Tú eres un enamorado de la ensaladilla rusa, por ejemplo, y hemos hablado a menudo de las infinitas variantes de la ensaladilla rusa, ¿no? Sí. O, por ejemplo, el hermano de mi cuñado era, ahora ya es más mayor, era campeón de
de España de judo, el peso pesado. Yo recuerdo una vez fascinado, un señor así muy grandote y tal, llevaba 7 u 8 años ganando el Campeonato de España de judo de los pesos pesados consistentemente. Y yo recuerdo que le preguntaba, pero yo pensaba, ¿cuántas llaves de judo hay? Dice, no, hay miles de llaves de judo. ¿Y tú cuántas sabes? ¿Las sabes todas? Dice, no, yo sé una. Dice, yo soy el mejor en una llave. Esa llave en España no me gana nadie, por eso gano siempre el campeonato del mundo. Entonces, sé otra un poco, porque puede pasar que te encuentres con alguien, por ahí cuando compito con gente que es mejor que yo del mundo, pues puede ser que sepan mejor que yo la llave, entonces necesito tener una salida. Pero con una llave ya tengo para el resto de mi vida para competir en judo. O por ejemplo, Fernando Gutiérrez, diseñador gráfico al que tú conoces también, que a pesar del nombre es inglés, hijo de españoles, obviamente, asturianos, que dice tipografías, familias tipográficas en el mundo, bueno, hay infinitas y cada día alguien construye una nueva y él dice, no, yo para trabajar necesito una o dos, porque solo una o dos. El otro día me regalaron un libro que se titula Helvética, que es una especie de recopilación de todo lo que en el mundo se ha diseñado con la tipografía helvética, que es todo. Yeah. Y hablamos solo de una tipografía relativamente moderna, ¿no? ¿Todo esto por qué? El infinito, ¿no? O sea, al final, Ferran, por ejemplo, en la cocina, lo que hace es abrirle a los cocineros a dos cosas muy importantes. Una, la constatación de que lo que tienen entre manos es un lenguaje y de que es un lenguaje inacabable, ¿no? De que les permite pensar lo que quieran, ¿no? Tú en tu libro hablas de una manera intensísima y maravillosa del infinito, ¿no? Por ejemplo, de los números primos. ¿Puedes decir algo? ¿Sobre el infinito o sobre los números primos? Sobre el infinito y sobre la ensaladilla rusa también. Creo que la ensaladilla rusa es más interesante, pero habla primero del infinito. Yo también. Depende, y según a qué hora, mucho más todavía. Sí. Pero, a ver, puede tener diferentes tipos y puede ser muy mala o muy buena. Es decir, la ensaladilla rusa puedes tener una patata así de gorda y hay gente que dice, oh, a mí me gusta cortadita fina. Oh, es que tiene atún, ¿no? Y dices, bueno, a ver, ya sé que hay muchas clases, pero en cada una de estas clases puedes tener una excelencia. O sea, puedes tener una ensalada rusa excelente con la patata así de gorda que está muy buena. Entonces también yo creo que tampoco hay que ceñirse a una normativa. Es decir, la cocina intentó durante siglos eliminar el infinito, ¿no? Escoffier, los franceses trataron de crear un canon. Llega un señor loco, Ferran Adrià, y decide, no, esto no es así, la cocina es infinita y hagan ustedes lo que les dé la gana. Para bien y para mal, es decir, hay gente que ha hecho cosas maravillosas y una enorme cantidad de gente que ha hecho auténticas barbaridades incomestibles. Esa, digamos, pulsión entre convertir el infinito en una cosa ordenada o abrirlo, es un poco también la historia de la humanidad, la historia del arte, ¿no? Sí. Bueno, en matemáticas es un tema importante este, y hasta cierto punto ha sido tabú durante siglos, ¿eh? Hay algunos números que son muy conflictivos, han sido muy conflictivos en matemáticas. Uno de ellos es el cero. Costó sudor y lágrimas introducirlo, porque el cero significaba la nada, la ausencia de todo, ¿eh? Y cuando digo que costó, no me refiero a las clases populares, medias, intelectuales, me refiero a matemáticos de prestigio que no lo aceptaban, ¿eh? O sea, costó mucho. Y hay historias muy interesantes alrededor de esto y tal. Los números negativos, horroroso, ¿no? También costaron mucho. Y ahora estamos acostumbrados. Aunque hay gente que los ignora, tener números rojos en la cuenta bancaria pues significa que estás trabajando con números negativos, ¿no? Y así podríamos continuar. Porque la historia de los números es una historia, no digo que inacabable, pero muy larga, ¿no? Y entonces hay algo que siempre está ahí, que es el infinito. Entonces, esto ha sido un tema de debate desde los griegos hasta ahora, y hasta cierto punto no se ha terminado, ¿eh? El debate todavía sigue ahí. Hay mucho intelectual de prestigio que niega la existencia del infinito. O sea, dice, el infinito no existe. Puedes imaginarlo, pero no es real, ¿no? A mí una de las cosas que más me gusta en este tema de las matemáticas es la siguiente.
oye, ¿cuántos números enteros hay? Dices, 1, 2, 3, 4, 5... Y entonces viene alguien y dice infinitos. Entonces viene otro y dice, no, infinito no puede ser. No, a mí lo que más me gusta es cuando dices tantos como quieras, que es una expresión muy matemática. Es decir, se emplea en matemáticas, tanto como se quiera. Y a mí esto me parece maravilloso, porque no estás diciendo ni que haya infinitos, ni que puedas parar, sino tantos como quieras. Y esto es evidente. Dice, no, yo es que... Es un infinito particular, de algún modo. Sí, yo es que voy a parar en el número 1500. Pues mira, ahí el 1501, lo siento. Que el infinito es así, pero también es así, ¿eh? Hay lo infinitamente pequeño en matemáticas también, que eso es un mundo un poco más estrecho, pero que tampoco se acaba nunca, ¿eh? Tú coges dos números cualesquiera y dices, ¿entre estos dos números hay alguno? Sí, seguro. No, es que los he cogido muy pegaditos. Bueno, pues ¿sabes qué? Súmalos, divídelos por dos y el resultado está en medio. Y eso lo podrás hacer siempre. Por lo tanto, en un trocito así está también el infinito, que es muy fascinante. Y eso nos llevaría a la trágica historia de Cantor. De Cantor, sí, que yo me he traído una cita, no sé si es de Cantor, bueno, la matemática libre decía al final. Sí. Pero bueno, lo dejamos un poco al final, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la cita que antes se quería hacer de la matemática pura, que no sé si viene al caso porque ya lo has hablado, era: la exactitud solo puede darse en el mundo imaginario de las matemáticas puras. Que esto está sacado de tu libro, creo que es una frase tuya, y me lleva directamente a la, ya lo hemos hablado, pero a la creatividad, a la creación, es decir, es creación pura, ¿no? Pura y dura, sí. Es la invención de algo que luego, en algunos casos y sorprendentemente, encaja perfectamente con una ley que gobierna el mundo, pero que no sabemos, que aquí también entraríamos... Yo siempre le digo a Enrique, un poco para fastidiarle, que su libro es un libro sobre teología matemática, porque al final hay esta idea, digamos, de las leyes que gobiernan el mundo, que no sabemos de dónde han venido, plantea una pregunta que tú llamas insidiosa, que es quién las puso ahí, ¿no? O sea, o quién organizó eso, ¿no? Sí. Que entendería que no quisieras seguir. No, no, sí, sí. A ver, hay una... Es que se me ha ido de la cabeza al principio de lo que estabas diciendo. Lo de la cita era la de matemática, la exactitud sí. Solo puede darse en el mundo imaginario. O sea, este contrasentido entre exactitud e imaginación en el mundo... Sí. A ver... y en el mundo imaginario de las matemáticas puras. Sí. Por poner un ejemplo que podamos entender todos, que está en los elementos de Euclides, que fue el primer libro serio que se hizo recopilando todos los conocimientos de matemáticas y que junto con la Biblia ha sido el libro que más ediciones han hecho en la historia de la humanidad. Allí se plantea de forma muy clara, por ejemplo, qué es una recta. Dices, pues tenemos rectas, todo el mundo sabe lo que son las rectas, etcétera, etcétera. Pero las rectas no existen en la realidad. No las puedes ni dibujar siquiera. Puedes dibujar segmentos, que son infinitos. Puedes imaginar pues, una línea de tren, no sé qué hace, pero no existe, no puede existir una recta. Entonces, no existe porque es terriblemente exacta, porque es terriblemente precisa. Y lo que es terriblemente exacto no existe en la naturaleza, existe solo en la mente humana. Entonces, claro, esto nos lleva a una pregunta que a mí me parece la más insidiosa y que siempre en alguna charla o una conferencia intento que no me la haga nunca nadie, porque es muy recurrente, que es: las matemáticas se descubren o se crean, ¿no? Esta es la gran pregunta. No sé por qué me la acabo de hacer, yo no, tanta manía le tengo. Pero eso es digamos, la teoría, la estética del Renacimiento, la teoría estética del Renacimiento, o Miguel Ángel, por ejemplo, tenía esta idea platónica de que la escultura estaba dentro de la... Sí. Y que el artista, digamos, es un canal de la divinidad que lo que hace es rescatar o sacar ese relieve de algo que ya está ahí. Eso me parece una historia preciosa. Pero tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Sí, pero es una historia. No, cuidado, tiene y no tiene que ver. Hay una corriente, que es la corriente platónica claramente, que dice que las matemáticas están ahí. Que no sé muy bien qué quiere decir, pero están ahí y que nosotros... Tú en el libro lo sugieres, sí, que hay las dos cosas, ¿no? Ya. Y que las descubres, ¿no? Mi postura personal es que se crean, y lo dejo muy claro al principio del libro.
O sea, los números, el sistema decimal y posicional, es una creación humana. O sea, porque lo hemos hecho nosotros, nos lo hemos inventado y lo hemos estructurado y lo hemos hecho. Sí, ya lo sé. Pero coincide con la realidad, o con lo que llamamos realidad, o con la naturaleza. ¿O no, nos posibilita, después de estarle dando vueltas a la olla, tener herramientas que nos permiten relacionarnos con la naturaleza. A ver, voy a ser muy simple ahora, ¿eh? Nosotros nos relacionamos con la naturaleza y entiendo por naturaleza no solo los plantas y animales, sino también el resto de humanos, para uno, forma parte de la naturaleza, a base de intercambios. O sea, estamos constantemente intercambiando algo, ya sea energía, ya sea lo que sea. Te doy esto y tú me das esto. O al menos debería ser así, si es que queremos que dure, porque si te puedes poner en plan muy depredador y entonces ya no hay intercambio ya. Lo hay, pero muy costoso, ¿no? Entonces, para intercambiar necesitas contar, tienes que hacer un poco de contabilidad, es que no hay vuelta de hoja. O sea, yo te doy 3 ovejas y tú me das no sé qué, pues, tú necesitas saber que hay 3 ovejas, no 4. ¿Y esto cómo lo haces? Pues que hay una cosa que se llama aprender a contar, que es muy primitiva, y que tan primitiva que se hace antes de que existan los números. Imaginaros si es primitivo, porque se puede contar sin números. ¿Puedo introducir un...? Sí, mejor. Porque justamente cuando hablas de esto en el libro, a mí, yo estos días he estado repasando un poco y tengo no es un manuscrito, pero es un borrador, ¿no? Y ahí apunté cosas. Y cuando hablabas de esto, precisamente me fascinaba la idea, porque es una idea que me fascina. La idea de la comparación. Es decir, tú decías, tengo que, para contar esas ovejas, utilizo piedrecitas o lo que sea para comparar un número con otro número. Como no tengo números todavía, lo que hago es pues 3 cuentas, 3 frutos, 3 semillas de fruto. Utilizo una comparación que no es literalmente una metáfora, pero sí. Lo que me recuerda una cosa que yo utilizo muy a menudo, no sé si aquí lo he utilizado alguna vez porque soy muy pesado y siempre utilizo los mismos ejemplos, que es que una vez encontré un artículo de un sociólogo sobre la investigación sobre el cerebro. Y él decía, desde siempre la ciencia, cuando estudia el cerebro, utiliza como metáfora la última tecnología disponible, porque es lo que le parece al ser humano que es lo más parecido al cerebro. Entonces, en la Edad Media hablaba de la teoría de fluidos y hoy hablamos de un ordenador. Supongo que dentro de nada hablaremos de la inteligencia artificial. Y el sociólogo este decía, pero en ningún caso el cerebro es comparable a eso. El cerebro es otra cosa. Y él se planteaba, ¿cuánto hace retrasar o avanzar, no lo sabía, utilizar la metáfora incorrecta para explicar el cerebro? Y aquí estamos hablando otra vez de comparar con cosas para tratar de entender la realidad. Al final, casi la conclusión sería, si no tuviéramos poesía, ¿cómo explicaríamos? Tú has dicho antes, no hay un matemático que no sea poeta, ¿no? Si no tuviéramos poesía de una manera, digamos, simple, ¿cómo explicaríamos el mundo, ¿no? Y por tanto, ¿cómo viviríamos en él, ¿no? Sí. De todas maneras, hay dos situaciones, 2 escenarios que los voy ahora a plantear de forma exagerada para que se entiendan bien, que hay que saber en cuál estás cuando estamos hablando de esto. Uno es la necesariedad absoluta de tener techo, comida, vestido y todo lo que esto supone, que es una entrega diaria a la lucha por la subsistencia. Si te organizas lo suficientemente bien, de la forma que sea, y te queda tiempo libre, entonces te puedes empezar a dedicar a hacerte determinado tipo de preguntas. Si no, no. Y son preguntas que, sí, básicamente preguntas que pueden tener mucho que ver pues, con cosas que no sabes, porque te gusta preguntarte sobre cosas que no sabes, sobre sentimientos que genera el ver una cosa, etcétera, 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 y ahí nace la cultura, que es la cultura de lo superfluo, siempre, porque si no, no es cultura. Entonces, en el escenario de lo necesario se mueven unos patrones y unas matemáticas muy concretas, y en el de lo superfluo otras. Entonces, a mí me parece siempre que para no generar confusiones, se ha de saber de qué estás hablando, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando decía que necesitas saber contar para poder producir intercambios,
Y que esto es anterior a los números, bueno, pues es una obviedad, ¿no? Ya lo pongo en el libro y supongo que la mayoría conocéis el que para contar las ovejas lo que se hacía era tener una bolsita con piedras, entonces por cada oveja que salía metías una piedra en la bolsita y así sabías cuántas habían salido. Al volver hacías el proceso contrario, si te faltaba piezas es que te habías perdido una oveja y si te sobraban es que te habías llevado una del vecino. ¿Qué se está haciendo? Comparar un conjunto de ovejas con un conjunto de piedrecitas, ¿no? Que como sabéis las piedras en latín se llaman cálculos y de ahí viene la palabra calcular, ¿no? Para no tener que llevar la bolsita, pues había gente que las tenía enhebradas en un cordel, se las ponía aquí y eran las cuentas. Las cuentas es para llevar las cuentas. Contar viene de hacer las cuentas del collar. Uy. Bueno, todo esto lo digo porque esto es la parte más primitiva. O sea, aquí todavía nadie había hablado de números, nadie sabía lo que era un número ni falta que hacía. ¿Por qué? Pues porque podías dirigirte a cualquiera o enseñando las piedrecitas o haciendo así con las manos. Y cuando se te habían acabado los dedos de las manos, seguías con el cuerpo y los de los pies, y no sé. De todo esto tenemos una herencia, ¿no? La base 10 es la que nosotros usamos, pero si utilizas los pies, tienes la base 20, que los franceses todavía tienen reminiscencias, porque ellos dicen, para decir 80, dicen 4 veces 20, ¿no? Y etcétera. Y tenemos una base 60, que es una de las más raras de Mesopotamia, que estamos contando las horas de 60 en 60, o sea, vamos cambiando, en fin, etcétera. Pero, ¿dónde está el cambio? El cambio está en la necesidad. Porque yo, cuando ya tengo 400 ovejas, ¿qué hago? O sea, porque voy a empezar a arrastrar bolsas con 400 piedras, aviso a todos los de la tribu que vengan a poner las manos así, se empiezan a complicar las cosas. Pero que se compliquen las cosas quiere decir que hay una evolución. Es decir, porque no es lo mismo tener 4 ovejas que tener 400. Y si lo analizáramos un poco, veríamos que ese grupo social ha empezado a evolucionar de alguna manera determinada. Es decir, que hay una evolución tecnológica y entonces empiezas a necesitar herramientas que te permitan entender y hablar. O sea, ya no estoy hablando de entender el mundo, estoy hablando de entendernos entre nosotros, de poderle decir a alguien 4.000, porque son 4.000. Y entonces esto es lo que hizo que se llevara a cabo uno de los mayores inventos de la historia de la humanidad, que es el sistema posicional que usamos nosotros de números, ¿no? Pero eso no acaba ahí, o sea, si fuéramos ahora al siglo XVII, que todo esto ya está muy instaurado y tal, ¿dónde acabamos de contar? Porque resulta que empezamos a mirar cosas que hay millones y millones, que son las estrellas. Bien, los astrónomos descubren el firmamento y empiezan a hablarnos ya de miles y cientos de miles de millones. Entonces los sistemas de numeración ahí sí que necesitan ya tener... Bueno, no me quiero enrollar, pero lo que quiero decir en síntesis es que van acompañadas unas cosas de las otras, es decir, de una evolución, de una necesidad tecnológica en el momento en que se avanza, se va requiriendo nuevas herramientas y van juntas estas cosas. Y cuando todo funciona bien y tenemos un rato como el que tenemos ahora, que podemos estar aquí sin preocuparnos de que el tigre de dientes de sable que está ahí afuera nos va a comer cuando salgamos, de que vamos a pasar un frío espantoso esta noche o de que no tendremos nada para comer mañana, porque si no, no estaríamos aquí porque no podríamos. Cuando hemos resuelto esto, entonces viene lo otro, lo superfluo, el poder pensar cosas bonitas, pensar cosas que no sirven para nada, que es una de las cualidades más interesantes que tiene el ser humano, que yo no creo que lo compartamos con el resto de animales. Me estoy enrollando mucho. No, pero viene bien para hacer un homenaje a un señor que se acaba de morir, ¿no? Nuccio Ordine, y su inutilidad la utilidad de lo inútil, que trata literalmente de esto y de cómo al final eso es de la máxima utilidad, ¿no? Un par de asuntos que no sé si vienen al caso, pero yo te los cuento. Porque has hablado mucho de explicar la naturaleza, lo que implica que entendemos la naturaleza como una cosa que está ahí fuera, ¿no? Yo recuerdo que en un librito, que no me acuerdo cómo se llamaba, de François Julien, que es un sinólogo que me recomendó un cliente, un sinólogo, un estudioso sobre China, se llamaba algo como... Era una conferencia sobre la estrategia o algo así, y hablaba de que la palabra naturaleza no existía, o no existe en el lenguaje chino, ha sido adoptada
posteriormente al conocer, digamos, la filosofía occidental, el pensamiento occidental, porque ellos no entienden, o sea, no se entienden fuera, no entienden que hay una cosa fuera que es la naturaleza. Ellos forman parte de la naturaleza y entienden. En esa idea del mundo, la matemática, ¿qué sentido tiene? Hay también matemática, entiendo que hay matemática china, oriental, o... Ni tanto. ¿Tú has hablado de libros? No, no es que haya, es que viene de ahí. O sea, bueno, hay como si fuéramos los grandes centros culturales de la historia que desarrollan... Y ahora cuando hablo de matemáticas, básicamente hablo de sistemas de numeración, que son China, las culturas de mayas, aztecas, etcétera, que tienen también su sistema, y Babilonia, Mesopotamia, que es de donde surge todo esto, India, que es importantísimo porque son los que nos dieron los números que conocemos nosotros, y el mundo árabe, que es el que introduce todo esto en Europa por vías culturales, ¿no? Pero la cultura que desarrolla una herramienta, una metodología es muy importante. Y China, que es una cultura terriblemente pragmática, porque lo ha sido siempre. Os cuento una anécdota, con lo que hablábamos del cero. El cero es necesario, si no, yo no puedo poner 504, tengo que poner un cero en medio. Y entonces, cuando no existía el cero, lo que hacían era dejar un espacio. Ponían 5, dejaban un espacio y el 4. Pero los escribas, cuando iban haciendo, venían aquello, lo volvían a juntar y se perdía la información, o sea que no funcionaba, había que inventarse algo para hacer esto. Los chinos no tenían este problema, porque lo hacía todo en casillas. Todos los números iban siempre en casillas. Entonces ponían esto, dejaban una casilla vacía y ponían el otro. Y este problema no existía, porque nadie podía juntar las casillas. Esto lo pongo como un ejemplo del pragmatismo tremendo que siempre han tenido los chinos. O sea, hasta el punto de que su matemática no se puede decir que sea una matemática creativa como lo fue, por ejemplo, la japonesa, en un momento determinado, que con toda la cultura de la época Edo y introducción del taoísmo, etcétera, desarrolla una poesía muy sui generis, una pintura bestial, un arte de las flores, o sea, todo aquello que es el momento en que Japón se cierra completamente a la intromisión de cualquier tipo de cultura externa, hasta el punto de que está condenada con pena de muerte. Y permanece esa temporada larguita, que es un par de siglos, me parece, la temporada Edo que llaman. Pues en ese momento, ahora tengo que contar una anécdota, ellos inventan unos problemas que se llaman sangakus, que son problemas geométricos que dibujan con aquel estilo tan bonito que tienen en papel de arroz o en tablas con aquellos colores, y plantean un problema que es de matemática popular. Lo cuelgan en los templos, en las tiendas, y los dejan allí por si alguien lo puede resolver. Y no son para matemáticos, son para gente ingeniosa, son unas circunferencias que hacen no sé qué, y entonces a ver si puedes capaz de encontrar la recta, que hace tal. Y hubo un matemático hace unos 20 o 30 años que se dedicó a recoger todos los sangakus del siglo XVII de Japón y montó un libro precioso. Bueno, todo esto lo digo porque hay un problema planteado por Descartes en la época en que Japón está cerrado completamente, que es exacto que un sangaku. Es el mismo dibujo, todo perfecto, igual. Lo cual hace pensar, no que las matemáticas están colgadas de alguna parte y las descubrimos, y el japonés dice, cojo esto, y Descartes dice, cojo esto, sino que las matemáticas forman parte esencial de la naturaleza humana. Es decir, una de las características más importantes que tiene el ser humano, en la medida en que puede, insisto, deshacerse de sus obligaciones más perentorias, son las matemáticas. Y esto, mucha gente cuando lo digo me mira con cara diciendo, ¿de qué vas? O sea, digo, pues sí, digo, porque las matemáticas son abstracción. Y dice, hombre, pero la abstracción es una facultad que tiene alguna gente. No, la abstracción es una facultad sin la cual estaríamos muertos todos, porque no podríamos ni hablar. Porque a los niños no se les enseña que esto es una mesa y aquella otra no es una mesa, no se les enseña esta mesa, aquella mesa. Y de pronto un día, que es uno de los momentos que a mí me parecen más mágicos de la enseñanza de los niños, mesa es un concepto abstracto y sirve para designar cualquier tipo de mesa.
Eso es la abstracción sin la cual el lenguaje no sería posible. Y esto suma y sigue. Esto lo tenía aquí apuntado, pero me alegro que lo hayas dicho tú, porque me lleva a una cosa que yo soy muy lector de Borges, ya lo sabes, y siempre acabo utilizando alguna cita. Borges habla de este momento que obviamente no sabemos si ha existido o cuándo ha existido, de nombrar algo como el acto de creación poética máximo posible para el hombre. Es decir, ver un árbol y ponerle el nombre de árbol, ¿no? De hecho, él utiliza, por ejemplo, él habla, por ejemplo, de palabras inglesas que en sí mismo, por ejemplo, moon es un dibujo de... Yo no había caído nunca, pero tú ves la M, la O y la N, y de alguna manera es una luna atravesando unas montañas, ¿no? Bueno, en chino es eso, ¿no? Claro, hay una cierta creación pura máxima, que es la máxima abstracción posible, ¿no? Es decir, el hecho de nombrar algo, pero si no, no existe. Claro. Los números también tienen esa... Claro, esa la gracia es esa, ¿no? pero en el niño esto sucede y lo puedes observar en cualquier parvulario. O sea, él está aprendiendo los números, pero aprende 7 lápices, 7 manzanas, 4 libretas. No ha hecho todavía el proceso de abstracción. Y entonces hay un momento que no es fácil porque cuesta mucho tiempo y mucho cariño, que de pronto 7 es un número. ¿7 qué? No, 7. Ya no significa algo concreto. Es la abstracción que se ha hecho y es esencial, porque sin esto no podríamos hacer nada. No podríamos sumar 7 y 3, porque tendríamos que poner 7 lápices y 3 gomas, y entonces contar todas a ver qué pasa. Que por cierto, la gente que todavía cuenta con los dedos, que hay mucha más de la que parece, cuando hace multiplicaciones, lo que está contando son dedos. No lápices ni dedos, sino dedos. No, era broma esto. Bueno, trato de introducir, para darle un poco de actualidad a estas conversaciones, que no lo son, trato de introducir un tema de actualidad que siempre es el mismo, que es la inteligencia artificial, que yo sé que te interesa particularmente. Nos puedes hablar del bicho. No, lo digo porque, como yo soy un optimista patológico y por tanto un idiota, hablando de este asunto, a mí me parece que es una cosa maravillosa, que como todo puede ser utilizado de mala manera. Y yo pensaba el otro día, hombre, están hablando todo el rato de que esto es una cosa que nos trasciende, que no está creada por el hombre, que puede pensar por sí mismo. Pero pensaba, hay libros, ¿no? O poemas, ¿no? En la historia de la humanidad que han tenido una vida más allá de lo que el autor pretendió, que han podido provocar guerras o que se los quema porque generan en la gente ideas peligrosas. O yo qué sé, recuerdo que me impresionó mucho en el COU una historia que nos contó el profesor de literatura sobre Senin y Mayakovsky, ¿no? Que Senin se suicida, escribe un poema, ese poema se convierte en una especie de virus que hace que la juventud rusa se suicide, y de pronto le encargan a Mayakovsky un poema para que convenza a los rusos jóvenes de que no se suiciden. Es decir, eso no deja de ser un artefacto creado por el hombre que tiene vida más allá, una especie de inteligencia artificial vírica que puede hacer el bien o puede hacer el mal o puede crear un efecto, digamos. Bueno, lo dejo ahí. Inteligencia artificial. El bicho. Jo, dime algo. Sí, pero que me dejas ahí... Sí. A ver, no... No te lo voy a poner fácil. No, el bicho es una cosa que no voy a hablar ahora del bicho. La inteligencia artificial es otra. El bicho, si alguien quiere saber lo que es, que se lea el libro que pone Construir el mundo, y hay un capítulo, o me lo pida y se lo envío por correo electrónico, que explico lo que es el bicho, pero ahora no es el momento, yo creo, porque es un tema muy largo. Yo siempre digo... Siempre hace esto, ¿eh? ¿Eh? No, antes en las charlas, en las conferencias, a la hora de intercambiar con vosotros pues, preguntas y tal, yo siempre había una que me temía, porque hacía charlas sobre divulgación científica y física y todo esto. Y siempre había alguien rezagado ahí en la última fila que al final se decidía y te preguntaba sobre ovnis, sobre platillos volantes, y siempre. Y es la pregunta temida que tenías que decir, bueno, ya me ha tocado. Yo presiento que en los tiempos que corren la pregunta ya no es de ovnis, sino de inteligencia artificial, que está ahí preparada para salir en cualquier momento. Sí. Yo lo que puedo decir sobre este tema, bueno, puedo decir unas cuantas cosas y unas cuantas tonterías también, es que no quiero enardecerme ni que nadie se enardezca por un tema así, o sea, está ahí, no sé, no pasa nada.
No hace falta ni odiarlo, ni amarlo, ni nada, simplemente es una herramienta, como hay tantas que han habido a lo largo de la historia, pues esta es una herramienta más que está ahí. Lo que diría en todo caso es una cosa que en una entrevista me hicieron en la radio, que estaba yo en aquel momento pensando en otra cosa y me cogió de sorpresa, y fue una improvisación, y entonces os la suelto aquí, teniendo en cuenta que era una improvisación. Tú te levantas un día por la mañana en tu casa y te encuentras a alguien que está en el sofá y que no ha sido invitado, que se llama ChatGPT, o inteligencia artificial. Y entonces dice, ¿tú qué haces aquí? Dice, hombre, te he preparado el desayuno. Entonces miras y resulta que te ha preparado el desayuno que a ti más te gusta. Esto tiene que es simpático. Bueno, vale, está muy bien, pero luego, cuando vuelva del trabajo, no te quiero aquí. No te preocupes. Y vuelves del trabajo y te ha preparado la comida y te ha hecho no sé qué más. Y vas diciendo, bueno, va, te puedes quedar otro día. Lo único que digo es que hay un día que te levantas por la mañana y el que está durmiendo en el sofá eres tú. Esto es lo único que quiero decir sobre el tema de la inteligencia artificial. Eso por un lado. Y por otro, es que esto lo estaba pensando en el avión cuando venía. No sé si aquí hay profesores, maestros o alguien que se dedique a la enseñanza. Pero yo ya lo he dejado, ya me jubilé de este asunto. Pero si ahora estuviera dando clases, me da igual, de matemática, de física, un ejercicio que le pondría a los alumnos es, les daría una respuesta del chat GTP, yo le llamo la chati, pero bueno, una respuesta y que ellos generaran la pregunta. Y miráramos a ver, con la pregunta que han hecho, si se correspondía con esta respuesta. ¿Con qué quiero decir? Con esto quiero decir que está muy bien poder tener la chati para resolver, con cuidado, porque se equivoca mucho, pero va muy bien para muchas cosas tenerla para respuestas, pero ejercitar la pregunta me parece muchísimo más importante. Porque ejercitar la pregunta es tanto como saber plantearse un problema. O sea que nosotros en realidad lo que intentamos es resolver problemas constantemente. Y entonces una de las cosas más interesantes que se aprenden en matemáticas es a plantear y resolver problemas, pero sobre todo a plantearlos bien. Entonces a mí lo único que me da miedo, un poco de miedo de la chati, es que nos vicia a no plantear bien las preguntas. Ya. No sé si me explico. Pero justamente, o por lo menos en lo que yo he trabajado hasta ahora, la clave de utilizar bien la inteligencia artificial en publicidad, acabamos de hacer una campaña, por ejemplo, donde las imágenes han sido creadas por una cosa diabólica que se llama Midjourney, que crea imágenes respondiendo a tus preguntas. La importancia de plantear bien las preguntas es decisiva. De hecho, empieza a haber gente tan buena haciendo esas preguntas. Por ejemplo, esta campaña la hemos hecho con un chico de Valencia que se ha hecho famoso porque es capaz de sacarle a Midjourney un rendimiento que yo no soy capaz de sacarle. Porque además es que, de momento, esta inteligencia artificial no corrige sobre lo que ha creado. Es decir, cada vez vuelve a crear de nuevo. Sí. Por lo tanto, hay que volver a plantear la pregunta de la manera suficientemente adecuada para que te cambie lo que tú quieres cambie y no cambie porque vuelve a crear. Otra vez, o sea que es particularmente interesante. Sí, pero esto que tú explicas, que es muy interesante, es que tú estás actuando con la inteligencia. Bueno, es que a mí, que ya te digo que soy optimista, yo creo que la inteligencia artificial pondrá en valor nuestra inteligencia. Uy. Yo creo que nuestra inteligencia es extraordinaria, la inteligencia humana es extraordinaria, de hecho ha inventado la matemática o la música o una sinfonía de Beethoven, y creo que la utilizamos para cosas muy ridículas. Ya. Yo creo que eso, la inteligencia artificial, por ejemplo, en publicidad, el 90% del trabajo, que es un trabajo absurdamente banal, lo hará la inteligencia artificial y nos podremos dedicar a hacer buenos anuncios. Y aquí te quería comentar una cosa, no sé si es el cantor de la publicidad o el back de la publicidad, no sé, hay un señor que se llama David Abbott, que ya murió. En la publicidad inglesa, que es la mejor del mundo con mucha diferencia, se le conocía como el sobrenombre de Dios. Era tan evidente su superioridad. Hay una máxima que dice que no escribas un titular de más de 13 palabras, un texto, si no eres David Abbott, ¿no? Bueno, una de sus campañas más famosas, entre muchas, es la campaña del Economist, del diario The Economist, que no sé si la conocéis, pero es una campaña que lleva, pues a lo mejor 25 o 30 años funcionando, siempre es igual, es fondo rojo como la cabecera del diario, entonces es una
frase inteligente y el logotipo del diario. Así lleva 30 años funcionando y debe funcionar porque cuando una campaña lleva 30 años es que debe vender muchos diarios. David Abbott hablaba de que cuando la crean, cuando consiguen entender que, digamos, que la propia cabecera del diario es digamos, el mecanismo para hacer las vallas, porque cada 3 meses hay que cambiarlas y que tienen que tener un sistema de reposición tal cual. Cuando consiguen entender eso, hacen los 2 primeros textos. Uno de ellos creo que era un texto que era un entrecomillado que decía: nunca he leído el Economist, y ponía debajo training de management, edad 42 años. ¿No? O sea, un aprendiz de management de edad 42 años. Y crean la idea esta de que el Economist te hace más inteligente. Hay uno de los últimos, por ejemplo, que dice: Alexa te está escuchando, dile algo inteligente. O sea, que es, en el fondo, o sea, 30 años después siguen diciendo lo mismo. Lo que dice David Abbott es: cuando hicimos el segundo titular, ya sabíamos que eso tenía posibilidades infinitas. Y él dice: los matemáticos me han dicho, es entrecomillado, los matemáticos me han dicho que puedes saber si una fórmula es correcta de inmediato. Eso es así, es decir, antes de saber si la fórmula es correcta, tú ya sabes si es correcta porque funciona, o no es así. Es decir, él lo que dice es: yo sabía que tenía una campaña para 20 años al escribir el segundo titular. Luego se han escrito miles, a partir de una fórmula que no se ha formulado, pero que todos entendemos cuando vemos la publicidad del Economist, que es de una manera determinada. Entonces, a partir de esa fórmula se han creado miles de anuncios. Y él dice: a partir del segundo titular ya sabíamos que teníamos esa fórmula. Es verdad que una fórmula es, o sea, lo que tú decías antes de la belleza o de la perfección, cuando la formulas antes de saber si es perfecta, si es exacta, ya lo sabes porque es perfecta. O sea, ya lo sabes porque traslada una determinada idea de exactitud o de verdad antes de que la hayas comprobado. Ya. ¿Puede ser eso o no es así? ¿Hay una intuición que te dice: esta es la buena? Esto entraría más dentro del mundo de la física, porque en el matemático la fórmula en sí siempre es perfecta. Lo único que ha de decir es en dónde se puede aplicar y cómo. Ya. Y ya está. Y entonces no tener incongruencias, pero esto ya lo ves. Cuando Newton coge se inventa una fórmula y dice que la fuerza es igual al producto de las masas partido al cuadrado de la distancia, etc. Y mira a ver si le funciona, porque hay que calcularlo. Él descubre la ley de la gravitación universal. Entonces aquella fórmula funciona. Funciona. Entonces lo que le puedes pedir a una fórmula es que funcione. No, yo lo que entiendo es que en el momento que Newton formula y luego descubre que esa fórmula funciona, si hay un tránsito, es decir, si él ya ve ahí que eso va a funcionar. No, es que esos son descubrimientos de prueba y error. O sea, antes que esto, el señor Galileo se iba a la torre de Pisa porque estaba inclinada y podría tirar piedras, y el de abajo calcular cuánto tiempo tardaban en llegar, y lo iba apuntando en una tabla. Entonces, de todas esas tablas, se acaba deduciendo que siempre hay una relación entre la altura y no sé qué. Entonces, Newton, la genialidad de Newton, es decir, esto es una ley no para la torre de Pisa, ni siquiera para la Tierra, es una ley universal. Es decir, lo que es brutal en Newton es asegurar y quedarse tan ancho de que ha descubierto la ley de la gravitación universal, es decir, de que va a funcionar en la galaxia 325 que está no sé dónde. Esto es el colmo de la historia. Es decir, afirmar que esa ley puede funcionar en cualquier parte. Y la fórmula es muy sencilla. Bueno, yo quería comparar a David Abbott con Newton, pero no me ha salido. Son las 8:05, ya empieza a salir gente. Por nosotros ya estaría. Si tenéis alguna pregunta que hacerle al maestro Gracián. Tengo una pregunta. Sí. Me ha parecido muy interesante algo que has mencionado de que durante siglos no hubo avance o descubrimiento en el campo de las matemáticas. Me parece algo como bastante increíble, nunca se me había ocurrido, pero
En este momento, ¿estamos en una época especialmente productiva para las matemáticas o menos que hace 50 años? Para alguien que no sabe nada sobre este tema, ¿cómo es el paisaje de las matemáticas en estos momentos? Yo antes he dicho que ahora la matemática teórica estaba en peligro de desaparecer. No sé si lo he dicho, si no lo he dicho lo digo ahora. Sí. Esto lo digo por boca de otros. Yo no tengo, por mí mismo, ni siquiera consultándoselo a la Chati, podría hacer una afirmación de este calibre. Esto es el resultado de un congreso no muy bien oficial que hubo hace unos meses en Grenoble de matemáticos en Europa, de la Sociedad Europea de Matemáticas, que ellos se plantearon este tema. Y yo hablando con una amiga mía que fue a este congreso y estuvimos hablando hace unas semanas para otro tema, y me lo dijo y me sorprendió bastante. Dije, ¿qué me estás diciendo? Y yo, como ya había más o menos pensado en este tema y había visto en la historia que era debido a una gran expansión de la matemática aplicada, le pregunté, digo, ¿esto puede ser debido a que nos estamos dedicando a la matemática? Y dice, sin duda. O sea, realmente las facultades, la Facultad de Matemáticas, por ejemplo, es, normalmente, aquí no lo sé, en Barcelona tienes la Facultad de Matemáticas Puras, como si dijéramos, que está en la Plaza de la Universidad, y luego hay una Facultad de Matemática, de Estadística y Matemática Aplicada, que está en diagonal, que está llena de gente. Es decir, entonces ahora la utilización de las herramientas matemáticas es masiva, no solo por la informática, o sea, la informática, por supuesto, es la que es un tsunami, no hace falta que lo digamos, y ya no hablemos de la inteligencia artificial, que necesita tener detrás una enorme monstruosidad de algoritmos, o sea, pero brutal. Y los algoritmos son matemática aplicada. Entonces, realmente hay una invasión muy fuerte, como probablemente no haya habido nunca en la historia, de lo que llamamos matemática aplicada. Esto hace pensar que la matemática pura, esta que estamos hablando, pues puede empezar a... Yo, que estoy en el extremo opuesto de Tony, él es un optimista patológico, yo soy un pesimista patológico, y por esto nos llevamos bien. Yo creo que... yo personalmente creo que las matemáticas van a desaparecer de la enseñanza. Creo, tal como están ahora. Algo a lo que yo no me opongo, ¿eh? Si esto es así, van a desaparecer los matemáticos, eso está claro. Por una razón muy simple, porque no se puede empezar a estudiar la carrera de matemáticas si antes no tienes por lo menos 10 o 12 años de aprendizaje. Que es fuerte, pero es así. O sea, todo lo que se aprende en párvulos, lo que se aprende en la primaria, los 4 cursos de eso y los 2 de bachillerato, si los sumas son muchos. Ahora no me quiero pasar, pero pongamos 8, para no decir 14, que son los que son, pero pongamos 8. Esos 8 años son 8 años necesarios para poder estudiar la carrera de matemáticas, si no, no hay matemáticos. No puedes llegar a la facultad de matemáticas y no saber trigonometría, no saber logaritmo. Es como decir, yo vengo a hacer ahora composición en la escuela de música, ¿usted sabe solfeo o no? O un ejemplo que pongo en el libro, no, yo es que quiero escribir una novela ahora. Ya, pero tú sabes escribir, no, yo no sé leer ni escribir, pero lo aprendo rápido esto. Hombre, rápido, bueno, sí, vale, muy bien. Pues mira, la E con la L, el. La E con la N, la N con la D, en 2 meses no podré escribir la novela. No. No. Y en 2 meses no se aprende solfeo. No, puedes hacer otras cosas, pero no vas a aprender a tocar un instrumento. Entonces, este es el problema. O sea, que si juntamos un aspecto masivo de la matemática aplicada, cuyos estudios no requieren de todo esto que acabo de decir antes, porque puedes entrar muy directo. La prueba es que los informáticos lo hacen. Y que si la matemática como tal la tenemos ahora desaparece de la enseñanza secundaria, nos quedaremos sin matemáticos. ¿Es grave? No tengo ni idea. Yo creo que no pasa nada, pero bueno. ¿Alguna pregunta más? Buenas noches. Gracias por venir y por compartir.
Yo es que todo el rato, durante la conversación, para mí siempre ha habido algo flotando en el ambiente que creo que tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo ahora, y es la relación que tiene la matemática pura con la filosofía. Entonces, evidentemente, si la filosofía desaparece de nuestra vida, lógicamente desaparece todo ese tipo de conceptos, ¿no? Como puede ser la matemática pura, como puede ser el pensar, el reflexionar, el cuestionarse, el investigar, independientemente de que tengamos para subsistir o no. Sí. Yo tengo un paréntesis ahí, luego acabas tú, pero yo es que creo que la filosofía no es una disciplina, ni una asignatura, ni una... Filosofar, filosofamos todos, mejor o peor. Y yo creo que eso no puede desaparecer. Es imposible que desaparezca. Yo ya sé que soy optimista y que tiendo a ver las cosas, pero es que en el caso de la filosofía me parece muy claro. Es decir, no tenemos más remedio que filosofar, lo hacemos de una manera natural. Otra cosa es que luego haya gente que escriba libros, que desarrolle sistemas, desarrolle teorías, incluso para que los entiendan sus colegas y no nosotros. Pero la filosofía, desde luego, no es una disciplina ni una asignatura, es algo consustancial al ser humano, como esto de lo que hablamos aquí siempre, que es de creatividad. Claro, pero la filosofía es consustancial al pensar, al razonar, es al pensar. Comprender. Exacto. Pero como él ha explicado muy bien, si tú no sabes el 1, el 2, el parvulitos, el no sé qué, si a ti no te enseñan historia, no te enseñan una tradición filosófica, no te enseñan una manera de cuestionarte, de reflexionar, de pensar, ¿me explico? Irás más despacio, puedes construir sobre cosas que ya se han dicho, pero bueno, creo que era Heidegger que decía eso de la ciencia no piensa, ¿no? La ciencia avanza, la ciencia progresa, la ciencia construye sobre lo que ha edificado otro. La filosofía no. Es decir, hay mucha gente que dice la filosofía occidental son las notas a pie de página de la obra de Aristóteles. Es decir, no hemos avanzado gran cosa con respecto a Dios, con respecto al otro, con respecto al mundo, con respecto a los grandes temas. Seguimos balbuceando, aproximándonos. No hay una... no hay una verdad que podamos descubrir con la filosofía, no. Porque la filosofía se dedica a aquello que no se puede descubrir. No, yo creo que la filosofía se dedica a algo mucho más, que es al absoluto. Bueno, a intentar tender a ello, pero y a no llegar. Por lo menos en los últimos 30 o 40 siglos no hemos conseguido aproximarnos nada, ni un milímetro. O sea, Heráclito estaba tan cerca del absoluto como Deleuze, lo mismo, ¿no? Perdón. No. Hay una asignatura de filosofía que se llama lógica. Lógica de enunciados, lógica de predicados, y eso es un terreno común con la matemática. O sea, las dos ramas sin la lógica no harían nada, y entonces ahí estamos hablando un poco de las reglas del juego de esta cabecita, de cómo lo establece, para convencerse de que no está diciendo incongruencias, inconsistencias, etcétera, etcétera. Asignaturas como la filosofía u otras, en los programas de enseñanza van y vienen. O sea, si miramos los programas de enseñanza, sin ir demasiado atrás, desde el final desde el año 39, para ponernos con la primera reforma, tienes unas asignaturas que entonces estaban, ahora no están, una de ciencias, la química la ponían, la quitaban, la ponían más adelante, la filosofía también ha bailado mucho, excepto una, que esta está siempre. No me preguntéis por qué ahora, que son las matemáticas. Esta han estado siempre. No ha bailado nunca. Estaba en el año 39 y siguen estando ahora. Y el programa ha sufrido pocas modificaciones. Por esto me parece importante si saltan, porque ahí tenemos un pequeño hito histórico. Es decir, no es como ahora pongo y quito la filosofía porque viene un ministro de Cultura que te dice hago un nuevo plan porque pienso lo que piensas tú, lo que puedo pensar yo sobre esto, ¿no? No. Ahora, si saltan las matemáticas, salta una raíz que ha estado los últimos 60 años o 100 años y ahí va a pasar algo. Quiero decir, va a pasar algo, no, está pasando algo. Que no digo que sea malo, no digo que sea malo, pero se sobreentiende. ¿Eh? Se sobreentiende. Es que yo la filosofía, espero que aquí no haya ningún filósofo, porque yo tengo una opinión de la filosofía que cuando la suelto, procuro soltarlo solo en la intimidad, y alguna vez he soltado en público, tengo que salir zumbando, me persiguen, me tiran cosas a la cabeza. Es que los filósofos son muy violentos, ¿eh? Sí. No tanto como los publicistas, pero son muy violentos. Bueno. La filosofía o es diletantismo intelectual o es autoayuda, para mí.
O sea, estoy intentando resolver un problema que tengo que me angustia, y entonces busco en la filosofía una serie de respuestas, lo cual lo convierte en un libro de autoayuda, y con esto no estoy en absoluto menospreciando, ¿no? Al contrario. O bien es puro diletantismo intelectual, lo cual lo puedo hacer cuando tengo tiempo, ganas y recursos, como escuchar música o leer poesía o que sea. Esta es mi opinión de la filosofía. Con lo cual no sé por qué me persiguen, porque es tenerla muy arriba. Es decir, no es una opinión de digas, no, es tenerla en un sitio muy elevado, ¿no? Yo vuelvo un poco al principio de la charla sobre el tema de la subjetividad de la belleza. Y bueno, en neurociencia no hay últimas investigaciones bastante recientes, no dicen que depende de la percepción, ¿no? Esto es un poco según lo que cuentan los datos, ¿no? Cuando has dicho que un matemático cuando trabaja en las matemáticas puras llega a una fórmula, ¿no? Y entre varias sabe cuál es la más bella, ¿es una cuestión también de percepción o aquí no hay duda? Bueno, exactitud también has dicho que es imposible, ¿no? Pero ¿cómo es este proceso? Es una cuestión de percepción, pero de percepción interior. O sea, de percepción, en realidad. Sí. Lo dejamos ahí. Porque hay la percepción exterior también. Pero sí, entiendo que, claro, que no hay otra, ¿no? Es que no se puede, una persona no puede estar horas, meses, años intentando resolver algo si no le ha atrapado emocionalmente. Es que no tiene ningún sentido. Es un enfermo mental, que también los hay, pero es que no se aguanta. Ha llegado el momento de decir una de las frases que más me gustan, que es de Baltasar Gracián, no es mía, de Baltasar Gracián. De un antepasado de Enrique Gracián. De uno de los más ilustres pensadores que ha tenido este país. Y dice exactamente así: ¿qué importa que el entendimiento se adelante si el corazón se queda? Y esta es la clave de todo. Entonces, el entendimiento en matemáticas, en lo que quieras, tiene que ir acompañado de una emoción, porque si no... Esto me lo contaron literalmente, no sé si es verdad o no, pero alguien me lo contó, y yo ya he decidido que lo que es bonito, como dicen los italianos, si no nevero ben trovato, ¿no? Sí. Los aborígenes australianos, por lo visto, cuando hacen un viaje largo, de vez en cuando se detienen porque tienen que esperar al alma que va más despacio. Me parece tan bonito, ¿no? Sí. Y por otro lado, me parece tan real y tan experimentado por todos, ¿no? O sea, al final, todos hemos experimentado esa sensación de me cojo un avión, me voy a Río de Janeiro. Hombre, no sé si estoy en Río de Janeiro. O sea, me bajo a que veo el Pan de Azúcar, pero no he llegado a Río de Janeiro. Algo me falta. Al cabo de 3 días empiezo a estar en Río de Janeiro, ¿no? Sí, he llegado. El alma llega tarde. El alma, sí, bueno, lo que sea. Eso sí. Ya. O sea. Pues bueno, yo creo que ya estamos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, mucho.